Bueno muchachos, entonces según lo anterior vamos a ver entonces cuál será la regla del trapecio. La regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes y corresponde al caso donde el polinomio de esta ecuación, de esta que vemos aquí, de esta que analizamos anteriormente, donde tenemos para este polinomio este f sub n es igual a 1, o sea, el grado del polinomio que sea igual a 1. Entonces básicamente vamos a estar utilizando esta aproximación de aquí, de la línea recta, ¿vale? Eh, entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos en interpolación, nosotros veíamos que para el polinomio de grado 1, ese f sub 1 de x, la ecuación general es de esta forma, ¿sí? De eso veíamos en la parte de interpolación. Entonces decimos que ese f sub 1 de x es igual a f sub a más f sub b menos f sub a sobre b menos a por x menos a, ¿vale? Entonces esa área bajo la curva de esa línea recta es la aproximación de la integral de f de x entre los límites a y b. Entonces repito, estaremos haciendo prácticamente lo que veíamos acá en estas primeras diapositivas, ¿vale? Si nosotros evaluamos esa integral de esta función f sub 1 de x entre a y b, con respecto a x, obviamente el resultado entonces va a ser, recordando cómo se integra esto, va a ser simplemente entonces integral igual a b menos a por f sub a más, más f sub b sobre 2. Y esta es la que se denomina como regla del trapecio y nos puede servir como primer acercamiento para calcular la aproximación de una integral entre dos, entre dos cifras, ¿sí? Entre a y b. ¿Ok? Geométricamente la regla trapezoidal es equivalente a aproximar el área del trapezoide bajo la línea recta que conecta a f sub a sobre a f sub a y a f sub b, como nosotros vemos acá, básicamente lo que estábamos mencionando anteriormente. De geometría, sí, de geometría, digamos que ustedes conocen, nosotros sabemos que la fórmula para calcular el área de un trapecio es la altura por el promedio de las bases, que es básicamente lo que vemos acá en esta figura. Para nuestro caso tendríamos es un trapecio, bueno, invertido, que sería de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que el cálculo de esta integral pues se reduce al cálculo de un área de un trapecio. Entonces se podría poner como que esa integral va a ser entonces igual, bueno, aproximadamente igual al ancho por la altura promedio, ¿ok? O dicho en otras palabras será igual a b menos a por la altura promedio, ¿ok? Entonces tocaría a nosotros hacer esa diferencia de alturas para hacer esa altura promedio. En nuestro caso el concepto es el mismo, pero el trapezoide, como vemos, está invertido. Eh, por lo tanto, bueno, la altura promedio es el promedio de los valores de la función de los puntos extremos. Quiere decir, sería este que vemos acá, f sub a más f sub b sobre 2, ¿vale? Todas estas fórmulas cerradas de Newton-Cotes pueden expresarse en el formato general de esta ecuación que vemos aquí, que pues como vemos viene de una área de un trapezoide, ¿vale? De hecho, estos métodos de Newton-Cotes solo difieren con respecto a la formulación de esa altura promedio, pero entonces digamos que esto puede ser una muy buena introducción para este tema de las fórmulas de Newton-Cotes para aproximar integrales.